La placa de lo que era jubilación en marzo del 2024 sin bono, más el bono, 204.000 mangos, la mínima. Y en junio de 2025, 304.000 mangos, más el bono va a ser 374.000 mangos. Pero, ¿cuál debería ser si se hubiera actualizado el bono? Ajá, al mismo nivel que la jubilación. claro. Si se hubiera considerado el bono parte de la jubilación, sería 463.000 mangos, una diferencia de 88.000 pesos entre lo que están cobrando y lo que deberían cobrar si se hubiera actualizado el monto. Que 463.000 mangos tampoco alcanza. ¿Está claro? Pero, Para un pero, jubilado, pero pero suena sería, más. Sí. sería mucho más razonable Mira, pagarle 463.000 sería la jubilación hoy con con el bono bono. actualizado, el que se actualizado por inflación o el que se aprobó. No, me quedé ahí. ¿Cuál es? No, actualizado por inflación. Actualizado por inflación. El 70.000 actualizado por la inflación que se le actualizó a la jubilación. Si hubiéramos Bien. Ajá. actualizado jubilación y bono, esos 204.000, tendríamos más o menos 163.000, 463.000 mangos si se hubiera actualizado todo. Esa es la diferencia entre lo que hoy cobran y lo que deberían cobrar, son 88.658 mangos. Sí, sí, Esa sí. es la diferencia que existe entre ambos haberes. Entonces, eso es lo que están reclamando los jubilados todos los jueves y eso es lo que el gobierno debería entender. Y todos dicen, bueno, ¿de dónde sale la plata? Bueno, ahora abramos otra discusión. Sí, sí, pero antes que Sí. lo hablamos. Vos decís que si se le mantuviese lo que hoy tienen como mínima, estos 304.000 pesos, en vez del bono de 70.000 que se le están cobrando, lo actualizaran por inflación, en vez de cobrar 374.000, cobrarían 463.000, o sea, Exactamente. 88 lucas más. Eso es lo que. Ahora, Exactamente. lo que ayer votó lo que ayer votó Diputado. sí, diputados, fue que además de llevar el bono a 110 lucas, o sea, por lo que veo es una Por debajo de esto. por debajo de esto, pero al mismo tiempo actualiza el haber mínimo, lo actualiza todas las jubilaciones, ¿no? Un 7,2%. Está bien. Entonces, hablando de costo, de cuánto, tu próxima participación, digamos, lo que vos querías charlar es el aumento del 7,2% es entre 0,7 y 1 punto del PBI. El bono, 0,2 puntos del 6.000 PBI. millones de dólares, un punto del PBI. ¿Cuánto? 6.000 millones de dólares. Claro, efectivamente. 6.000 millones de dólares. El bono, No luce nada loco, 6.000 millones de dólares. No luce nada loco. escuchá, el bono 0,2 puntos del PBI. ¿Eso cuánto te da? Te Pará, da. ¿un punto del PBI o 0,1 punto del PBI? No, 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 no. casi un punto. El aumento del 7,2% a los jubilados, un punto. Un punto, 6.000 millones de dólares. El bono a 110 lucas, 0,2 puntos del PBI. 1.100 millones de dólares. 7.100 ¿Cuánto? en total. 1.100 millones de dólares, 7.100 en total. Ah, perfecto. Y la emergencia por discapacidad, estos últimos números estoy sacando de la oficina del Congreso, del presupuesto del Congreso. La emergencia por discapacidad, 0,3 puntos del PBI, que también se votó ayer. 1.600 más o menos. Y más 1.600. moratoria, para mí está cerca finalmente de los 12.000 millones que había tirado Menem. Por ahí no son los 12.000 millones, no son los 2 puntos, pero terminás en un 1,8. Ponele que Menem lo haya inflado más o menos. No, Está pará, yo te doy el número, sí. yo te doy el A ver. número final. El número final da, según me decía alguien del equipo económico, que yo lo chequeé con un consultor que mira los números fiscales, 1,8. El total. El aumento del 7,2 más el bono Y de 10.000 emergencia de millones capacidad, 10.000 millones. 10.000 1,8. millones. Pues 100.000 millones de dólares es el. No, 10.000 millones de dólares.
No, no sé, pero ¿el PBI de cuánto es? 600 mil millones de dólares, más o menos. Está bien. Y acá tenés el 1.8, ¿no? Bueno, o sea, serían unos 10 mil millones de dólares aprox, ¿no? Sí, unos 10 mil, más o menos unos 10 mil millones de dólares. Bueno, eso. Sí, la discusión acá es cómo lo financiás, primer punto, y hay muchas formas de financiarlo. Ahí Mazot daba alguna forma de financiarlo. Yo lo que digo es que hace un año, en un blanqueo, hiciste una anticipación de bienes personales donde un montón de contribuyentes anticiparon 4 años de bienes personales en un esquema que fue tremendamente beneficioso para todos los que participaron de ese esquema de blanqueo, que no te permitió capturar ese blanqueo. Pues yo digo, siempre está la falta de inteligencia estratégica cuando se hace algo. Le pasó al kirchnerismo cuando hizo el impuesto a los altos ingresos. En el gobierno de Alberto Fernández le pasó el año pasado cuando hizo el blanqueo del gobierno. Escúchame, si vas a hacer un blanqueo, arma un fondo y con ese fondo invertí en bonos del Tesoro norteamericanos, en acciones norteamericanas, y empezar a armar un fondo al estilo noruego. Podés pensar en que la renta que se produce de la mano de vaca muerta tenga que pagar, como hizo Noruega. ¿Qué hizo Noruega con sus yacimientos petroleros? Armó el fondo de pensiones más grande del mundo hoy, que tiene la dimensión más o menos del PBI de Brasil, para ponerlo en contexto. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, fue creando una renta fruto de impuestos que les cobró. Dijo, bueno, vamos a explotar, pero no nos vamos a convertir en un país primario. Con esto vamos a financiar el resto del desarrollo de la economía. Entonces, si vos no tenés creatividad para armar ese tipo de cosas, y vos decís, bueno, ¿va a ser todo ajuste? Bueno, vas a terminar siempre en la teoría del perro que se muerde la cola. Vas a ajustar, vas a tener que volver a ajustar, vas a tener que volver a ajustar. Mirá esto. Históricamente, bienes personales estuvo en la línea de los 100 mil dólares cuando se creó el impuesto a los bienes personales, el mínimo no imponible. ¿Cuánto? El mínimo no imponible. El mínimo no imponible es 100 mil dólares. Sí. Con el proceso inflacionario llegó a estar en la zona de más o menos 50 mil dólares, después bajó a los 20 mil dólares, que era un disparate, que 20 mil dólares de patrimonio tengan que pagar bienes personales. Sí. Después se fue moviendo siempre así. Yo tengo el gráfico armado, después si querés lo estaría bueno, sí, estaría bueno porque es una manera de financiar, justamente, porque mira lo que te dicen, mira lo que te antes que diga, es interesantísimo esto, porque estamos charlando de dónde, en todo caso, si esto es lo que se votó, de dónde podría sacar la guita. Chade nos dice, no existe manera de financiar 1.8 no va a PBI. No te enojes, son 11 mil millones de dólares, 10.800 millones de dólares, 11 mil palos, dejen de delirar, no existe, te chamullan si dicen que puede. Es mucha guita 1,8, yo coincido que y agrego esto, un formato también de pregunta para Bati. A veces se compara con, por ejemplo, no sé, o la compra de aviones o estos fondos para la CIDE, que obviamente son prioridades, pero en este caso es algo que se sostiene en el tiempo, no es un gasto de una sola vez, ¿no? Es preparar un sistema para que todos los años... Claro, efectivamente. Exacto. Tenga esa erogación. El año pasado estuviste en intereses del ECAP casi 11 mil millones en negativos. Ahí le pasé a Claudio lo de bienes personales. Ahí te lo pasé, Claudio, a vos. ¿Qué es lo que pasa con bienes personales? Que es lo que a mí me asombró. Entonces, ¿qué pasó con bienes personales? Históricamente, es un impuesto que se creó para que los patrimonios de arriba de 100 mil dólares paguen, ¿no? Tener el mínimo imponible en ese valor. Bueno, a partir de ahí empezás, y con una escala que Martín Guzmán la dividió en bienes que están en la Argentina y bienes que están en el exterior, poniendo una alícuota diferencial a los bienes que están en el exterior. Se eliminó la alícuota de bienes del exterior y bienes locales, se unificó, se apretaron las escalas y además de apretarse las escalas se bajó la alícuota, se bajó sideralmente la alícuota, o sea que para que los que tengan que pagar paguen menos, y al mismo tiempo la escala de bienes personales, que llegó a estar en un momento en 50 mil dólares, más o menos, después bajó a 20 mil, que fue un disparate como yo dije, después fue a 33 mil, se empezó el año pasado la llevaron a casi 100 mil dólares. Ahí está, mirá. Eso fue el gobierno de Alberto en 2023, un disparate.
a dólar blue estaba en $26.000 y a dólar Claro. oficial en 33.000. Un disparate, un disparate. Ahí fue un momento donde mucha gente empezó a pagar bienes personales, Obvio. te llegaban las notificaciones de la AFIP diciendo pague, 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 Un disparate. porque lo habían bajado, claro. Un disparate. Lo había bajado el proceso inflacionario y no movían los mínimos imponibles. Entonces fue un disparate. Fíjate que históricamente se creó en la zona de $100.000, $105.000, y después en el 2007 lo actualizaron, después lo actualizaron en el 2016 Macri, y Claro. después volvió a estar en la zona... Macri lo llevó a $50.000, ¿no? Sí. Exacto. A 50.000. Después con Alberto Fernández baja lo que vos decías a 23, primero 30.000, después 23.000, y bueno, y después se volvió a subir. Exacto. Ahora lo llevaron el año pasado a $100.000 más o menos, en la zona de 100 millones, el año pasado, para la declaración jurada que vencía en 2023, porque ese dato que ven ahí de 2023 después se cambió y a mitad de año se hizo el régimen de bienes personales y se estableció en la zona de $100.000. ¿A cuánto lo llevaron hoy? Esto. $276.000. Claro. Bien. 200 en ese nivel tan alto. Bueno, viste que pasó calladito esa. Nadie habló de esto. Nadie habló, pasó calladito. Son 298.000 pesos aproximadamente el nuevo mínimo no imponible de bienes personales. Y yo, que di una clase la semana pasada, y en Clavis tenemos el taller de bienes personales, explicaba que un patrimonio, yo había hecho unos cálculos de un patrimonio grabado más o menos con $350.000. Estamos hablando de un patrimonio, para que un patrimonio esté grabado en $350.000, tiene que tener bienes no grabados en el orden de $600.000 en total. Un patrimonio grabado. Y la vivienda habitación propia, la propia, sí, pagaba a partir de el mínimo no imponible estaba, para la casa estaba en 128 millones de pesos, 127 millones de pesos. ¿A cuánto lo llevaron? No, la verdad que no me acuerdo. Me estoy riendo porque Sí. 1.000 millones de pesos. Claro. Claro, no, porque digo, tiene que pagar, pero bueno, está bien, podés poner un millón de $1 millón de dólares. Entonces, podés ponerlo a la mitad de camino. Podés ponerlo en 300.000, ¿me entendés? Claro. ¿Qué querían exceptuar las casas de los country, muchachos? ¿Hubo alguna charla en el partido de tenis en el Intercountry? Che, llevalo una locura, 1.000 millones. Estamos hablando en serio, y vos decís, y la gente del Garrahan reclamando, y vos decís... esa guita que no está recaudando, digamos, que habría capacidad... Muy bien. Guita que no está recaudando. Un patrimonio grabado de $350.000 está pagando impuesto a los bienes personales en el año 320.000 pesos. Claro. Entonces, muchachos, lo que me dicen acá abajo, no hay margen. Mira, no hay margen. Mira. No, claro, no. El caso de bienes personales es sintomático además, ¿no? Y muy, digamos, ahí sí tenés, por eso ayer Mazot estaba, claro, son decisiones políticas, ¿no? Entonces, pregunto acá abajo, el que tiene una casa de 1.000 millones de pesos, ¿tiene que estar exceptuado? Estamos hablando de un palo verde. Acá te hace una pregunta que vos porque Matías es contador y está piola que se meta con esto. A mí me gustaría saber cuánto recaudaba, no en el momento de Alberto Fernández, donde era un chiste el piso de bienes personales, pero cuánto representaba esa recaudación, para tener una idea de qué estamos hablando. Acá Mac te dice, ¿y qué pasa si no tengo ingresos suficientes para pagar bienes personales? ¿Acaso no pagué antes mis impuestos, bienes personales? Es un afano. Y bueno, es un planteo, ¿no? El que hace Mac dice, bueno, yo puedo tener bienes que sumen, pero después no tengo ingresos suficientes para bancarlo, puede ser. Y bueno, habrá que buscarle la vuelta, qué sé yo, para ver qué pasa si Mac, por ejemplo, en algún momento dice, che, mira, yo me compré una vivienda, no de $1 millón, tengo bienes por
más de $100.000, ¿no? ¿Cuánto estaba al principio? $100.000. Cuando se creó estaba en la zona de $100.000 el mínimo no imponible. Aparte, no es pero que además todos no es pagan que igual. No, pero además, chicos, la mayoría de las cosas cotizan a valor fiscal. Los vehículos sí te cotizan a valor de tabla. La mayoría de las cosas te cotizan a valor fiscal. ¿Me entendés? Entonces estás muy por debajo de los valores. Las declaraciones juradas patrimoniales no están, cuando vos las ves en bienes personales, no están a valor de mercado, están mucho más bajo de valor de mercado. Por lo tanto, termina pagando muchas menos personas. Yo entiendo y doy la discusión de que para mí grabar a los stocks es una discusión, porque acá está grabando los stocks. Vos decís, che, yo por los bienes que me compré ya pagué mis impuestos. Por lo tanto, estoy pagando 2 veces. Ok, está bien, pero vos también tenés que pensar cómo financiar, cómo no desfinanciar al Estado. Porque decís, si yo decido bajar impuestos a determinados sectores, esos sectores van a invertir, porque vos decís, bueno, yo te puedo bajar bienes personales si invertís. Y yo sé que si vos invertís en la economía y podés deducir las inversiones de bienes personales, y yo sé que si te genera el incentivo para que vos inviertas, voy a poder hacer crecer la recaudación vía crecimiento de la actividad económica, vía empleo, y puedo pagar las jubilaciones. Ahora, yo siempre digo, cuando haces las reformas impositivas, vos tenés 2 formas de hacerlas: o baja generalizada de impuestos o un sistema de incentivos. Si vos armás el esquema de incentivos, podés generar una motorización de la economía con crecimiento económico y que eso sea expansivo y que te genere lo que te ahorrás, digamos, lo que dejás de percibir en impuestos de este lado, lo terminás percibiendo por otro lado con incremento de la actividad económica. Ahora, viste, si yo te hago una baja generalizada de impuestos, por ahí es la misma persona que dice, bueno, ahora con esta guita que me estoy ahorrando, compro dólares, lo saco y lo pongo en el colchón. ¿Me entendés? Entonces, hay que alinear bien los incentivos y hay que entender que como estaba mal lo que hacía Alberto de dejar un mínimo no imponible en bienes personales irrisorio, está mal subirlo a los niveles en donde lo subís. Llevarlo a los términos históricos. ¿Dónde lo crearon en la década del 90? Lo crearon en la zona de $100.000 mínimo no imponible, más todas las exenciones, los beneficios que tenés. Por ejemplo, acciones argentinas no pagan, bonos argentinos no pagan. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. No es que paga todo, no es que todo lo que tengas paga. ¿Me entendés? Sí. ¿Viste? No, está muy bien. Hay que ir por eso, yo creo que hay algo racional, que es lo que un poco falta en los últimos años, o para un lado o para el otro, ¿no? Porque fue irracional quedarnos sin dólares por tener tarifas eléctricas o de gas regaladas, y Exacto. Es irracional que vos dejes sin guita al Garrahan o a la salud pública, porque dijiste, bueno, che, los que más guita tienen no paguen bienes personales, se la perdonamos. Que es un poco lo que introdujo ayer Massot, que me pareció interesante, ¿no? Lo que planteaba. Habló hace un ratito nomás Guillermo Francos sobre esto que pasó ayer en el Congreso. Comentarle el tema, ¿no? Ayer la Cámara de Diputados aprueba 2 leyes para el sistema jubilatorio. Una con respecto al incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión de periodo de moratoria. Entonces yo digo, es de una irresponsabilidad política muy grande. Yo entiendo que los diputados tengan 2 objetivos, ¿no? Una, expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años. Se ha mejorado la situación que tenía anteriormente. Pero a mí me gustaría repasar con usted un poquito los números, porque eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos, en cantidad de jubilaciones, tenemos 5.774.000, ¿sí? ¿Sabe cuántas jubilaciones de esas son sin moratoria y cuántas con moratoria? No. Sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Sabe cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir,
se jubilan al final sin haber pagado en su momento y les hacen un plan de pagos para que ingresen, se jubilen y en definitiva van pagando las cuotas con la propia jubilación. Bueno, si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados. Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y esto es lo que ahora se prorrogó, ¿no? Y lo mismo tenemos pensiones. En pensiones sin moratoria, bueno, ahí tenemos un poco más, ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados de anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000. Bueno, ahí estaba Guillermo Franco. No, estamos hablando no del gasto hacia la casta, ¿no? Milei decía, no, se va la guita en la casta, vamos a recortarle a la casta. Estamos hablando de jubilados, y jubilados que no tienen, digamos, que ingresaron a tener un ingreso por moratoria, es porque no le dieron, no es porque afanó, no es porque la casta, es porque no tuvo un laburo donde le hicieron los aportes, estuvo desempleado. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Claro. Es una pregunta. Espera que quiero que diga antes de retirarse Paulinia, la niña. No, sí, a mí me genera muchas sensaciones encontradas este punto, porque entiendo que a mucha gente le irrita, a la gente que laburó 30 años, que pudo juntar sus 30 años de aporte, que otros entren por la ventana, como se dice, porque lo accedieron a través de una moratoria que, como explicó Francos, se va debitando del haber todos los meses el pago que vos tendrías que hacer por los años que no tenés todavía. Pero bueno, eso fue parte de un sistema y una Argentina que se movió en la informalidad y que sigue así. O sea, mi pregunta es, o mi inquietud mayor, serían dos. Una, sí, ¿qué solución le vas a dar? Porque tampoco lo puedes dejar a los que hasta ahora no tuvieron los 30 años completos, ¿qué los vas a dejar sin nada? No entiendo cuál es la... Está bien, los dejás con la PUAM. Discusión. Pero yo digo, hacia adelante, si tendremos la capacidad de tener a los representantes con los pies sobre la tierra para discutir realmente resolver esto. Porque no es algo que se terminó acá porque ya no está más el kirchnerismo. Tenemos un 40% de informalidad en el mercado de trabajo, número más, número menos. Va a seguir pasando. O sea, ¿cómo lo van a resolver? Porque va a seguir habiendo gente que va a laburar. Y como decís vos, Claudito, no es que está rascándose un higo en la casa y que está laburando en negro y que dentro de unos años se va a querer jubilar, e inclusive, o sea, trabajando en el gobierno del presidente Javier Milei, y no va a poder porque no pudo estar en blanco. O sea, necesitamos la reforma previsional seria, la discusión seria, la reforma tributaria seria, porque evidentemente... plata en algún lado hay, no es que están todos absolutamente los 44 millones de argentinos muriéndose de hambre. Sí, le sumo un punto a lo que dice Pau, que está perfecto. Mi pregunta es, si una persona va a trabajar, ¿ok? Y está en negro, ¿de quién es la responsabilidad de Contralor y el poder de policía para que esa persona esté en blanco? Del Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea, que la responsabilidad de que esa persona esté en negro es del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Y quién le robó los aportes? El que no lo puso en blanco. Entonces, ponemos la carga del problema, en el caso de Francos, en la persona, y en realidad la carga del problema está en el otro lado. En que no controló, en que lo negrearon, y que le robaron los aportes, porque no nos olvidemos que robarle los aportes significa que no lo pusiste en blanco. Entonces, y acá salta la otra parte y dice, bueno, lo que pasa es que si yo pongo en blanco me fundo, porque en la Argentina no... Bueno, entonces, ahí viene la otra discusión que dice Pau. Hay que armar un esquema tributario racional, consistente entre nación y provincias, consensuado, que permita que la informalidad baje, y si la informalidad baja, vos podés lograr un nuevo esquema en la Argentina que pueda ser sostenible, pero si no, vas a seguir en un esquema que es insostenible. Lamentablemente, a mi criterio, las modificaciones que hizo el gobierno en el Contralor del Ministerio de Trabajo van en contra de esto que estamos diciendo. Van en contra. Déjame una cosa más antes que se vaya Paulinia, porque acá Vero de la Foré, la mujer de Escobar, dice,
Exacto, Paula, revisión laboral y previsional, dejemos de discutir moratoria, hagamos que no sea necesaria, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, Ojalá, como que siempre estamos ahí tapando el parche. efectivamente. Vos me Paulinia, preguntaste, Claudio, una cosa. A ver. sí, sí, Bienes personales, año 2022, fue el 2% de la recaudación y fueron 3.200 millones de dólares. Y acá estamos hablando de 11.000 millones, 10.000, Bueno, 11.000 millones. tenés que ir integrando ¿Cuánto acerca bienes personales entonces? ¿Cuánto acercó, perdón, en el 3.200 millones de dólares. 3.200 millones. No sé si Año tenés 2022. el dato, pero eso es contado a qué, porque el 22 tenemos una brecha del más del 100%. Tipo de cambio oficial promedio de ese año. Está bien, está bien. Tipo de cambio oficial promedio de ese año. Yo Bueno, todas las mediciones las hago a tipo de cambio oficial promedio de cada año. está bien. Acá te hacían, dice, una pregunta. Dice Carlos Castiñeiras, dice, ¿por qué tenemos que pagar todo lo que ellos no aportaron? ¿No? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Yo siempre repito la misma anécdota, me la dijo en los 90, a ver, se me fue el nombre, ay, qué volumen, me metí en algo que no me acordé, bueno, ahora me voy a acordar de quién era, Rosendo Fraga. Rosendo Fraga me dijo, mirá, en los 90, algo la sociedad va a tener que hacer con los jubilados que no se van a, con la gente que cumple más de 60 y 65 años los hombres, porque no tienen aportes en aquellos años 90, porque estaba el desempleo muy, muy alto, algo va a haber que hacer. ¿Por qué vas a hacer? Y bueno, lo que pasó fue que años después llegó la moratoria, y que vivimos a moratoria limpia, lamentablemente. Ahora. Y que no deja de ser injusto. ¿Pero qué vas a hacer como sociedad? Pregunta para Carlos. Hay que entender que lo que pasó en la década del 90, el industricidio de la década del 90, en esos términos hay que ponerlo, generó un bolsón de personas excluidas en la informalidad que realmente después hubo que darle una solución a eso. Hubo que darle una solución. Entonces vos te encontrabas con un montón de personas que tenían cero aportes y que habían laburado toda la vida. Yo pongo el ejemplo siempre de mi vieja. Mi vieja laburó toda la vida en un frigorífico. Ella no accedió a la pensión porque falleció antes, pero podría haber accedido a la pensión. Y toda la vida el frigorífico la tuvo en negro. Pero fue a laburar todos los días. Entonces vos decís, ¿quién no la protegió? ¿Quién no la protegió? No la protegió el Estado. Es el Estado el que cometió el error de no proteger a ese trabajador. Entonces, es una discusión compleja, porque ¿cuál es la solución que planeamos? Bueno, nadie paga nada. No, vos tenés que articular formas de financiar esto. ¿Me entendés? Entonces, sí, bueno, hay formas. No cedamos la recaudación de bienes personales. ¿Por qué tenemos que ceder la recaudación de bienes personales? ¿Por qué la tenemos que...? ¿Cuál es el acto de justicia de ceder la recaudación de bienes personales? ¿Alguien me lo puede explicar?